Pigi, porque hoy es miércoles con M de mascota, como dice la Coté. ¿Por qué? Porque muchos en casa tenemos muchos problemas, sobre todo los que adoptamos o compramos algún perrito pequeño, que no le enseñamos bien a cómo tiene que hacer pipí afuera, a que se porte bien. Viste que tenemos los perros malcriados. Hay gente que compra perros. Que muerden. Está hablando en serio que todavía hay gente que Sí, compra perros. pero ojo que hay ¿Ernesto malcriado? Bueno, Ernesto es muy malcriado. Es un perrijo con problemas. Y hoy queremos hablar justamente de ese tema y por eso estamos con dos grandes invitados, que es Josefa Ramírez, etóloga, y Erwin Flores, nuestro amigo de la casa ya veterinario. ¿Cómo Oye, la están? José que también fue amiga de la casa. Hacía rato que no venía la José, así que bienvenida a las dos. Y Piggy también, por supuesto, que vamos a conversar justamente de cómo hacer, porque hay una cosa que antiguamente uno decía, voy a adiestrar al perro. Pero adiestramiento no está bien dicho, es más una educación, ¿no? Pero Pilla está muy educado. No, demasiado bien educado. Se va, se va. Hola, Piggy. A mí me llamó la atención Hola. algo que dice que no es lo mismo que obedezca una orden a que aprenda hábitos. Me pareció súper interesante esto. Mira, muy bien. Cochino. Se quedan con la gente que tiene buena energía. Eso. Muy bien. Es porque te huele la... Hola. Ahí viene a saludarnos a La situación y los contextos en general son unos expertos lectores del lenguaje no verbal. Por ahí antiguamente se decía, ponte tú, que no, que el perro huele el miedo, ¿no es cierto? Que huele la adrenalina, que si tú estás allá, ¿no es cierto?, te puede morder porque sabe que le tiene respeto. Es verdad. O sea, tienen buen olfato, pero no tanto. No está tanto. Y eso ya es un poco de leyenda urbana, porque sí es cierto que tienen 200, 300 millones de receptores olfativos versus 5 millones de nosotros, pero es más lo que tú estás haciendo. O sea, es tanto así que, ¿no es cierto?, que si encogiste el meñique, el perro se dio cuenta. Pero ahí la protagonista hoy día es nuestra gran médico veterinaria, y yo le tiro puras flores porque seca como médico veterinaria y etóloga. Sí, no, es muy buena, además que es muy joven y ya es seca de estado. Se imagina cuando ya yo la sigo en redes sociales, comparte tremendos datos en redes sociales para todas las mascotas y queremos saber más sobre esto, lo que dice Yami. ¿Es real que la palabra adiestramiento no está bien dicha? Lo que pasa es que adiestrar tiene que ver con enseñar nuevos comportamientos y tiene que ver un poco más, por ejemplo, con habilidades, con obediencia básica, que puede ser, por ejemplo, hay perros que hacen agility. Las personas que enseñan estas habilidades son adiestradores. Agility es una dinámica donde el perro tiene que pasar como por diferentes tipos de obstáculos y típico que hace como para los competencia concursos agility, para caninos. concursos. De las 1500 cosas que jamás hará Ernesto. Oye, es muy buen ejercicio allí para el perro, para ti en cuanto a salud fisiológica, pero también para salud psíquica. O sea, el encuentro y el vínculo que se crea allí entre el guía y el perro en agility es maravilloso. Se puede crear de otras maneras también, pero en particular me encanta ese siempre y deporte. cuando no sea para competencia, porque ahí la gente se pone media nerviosa y como que ahí la presión se la pasan al perrito. Pero, espérame, la educación, que es muy diferente, tiene que ver un poco más con la modificación de comportamiento y ahí se enseñan, por ejemplo, las pautas de bienestar animal y todo. Por eso es la diferencia. Pero, por ejemplo, hablando sobre lo mismo, ¿por qué uno intenta en casa llevar las pautas, como dice la Coté, que se ven en tus páginas y todo? A mí particularmente no me funciona mucho con Ernesto, es bastante porfiado. Me sumo. Pero ¿cómo hacer para cambiar el hábito de un animal y no que sea? Porque uno, ¿qué hace? Con el caramelo, ¿no? Con ¿cómo se llama? El chuche. Sí, viste que lo que le gusta, y es una de las cosas que no hay que hacer. Acostumbrarlo que el premio a cambio de que me traiga la pelota, por ejemplo. Eso es importante establecer un poco lo que tiene que ver con el refuerzo positivo, ¿ya? Pero que antes de eso, sobre todo porque habla recién la José sobre la modificación de la conducta y todo lo demás, cuando tenemos un diagnóstico tiene que haber alguien que sea capaz de hacer ese diagnóstico. Y mucha gente quiere llegar, ¿verdad?, y empezar a tratar de tener una respuesta en el animal cuando no tiene un diagnóstico de lo que es y luego establecer un tratamiento para eso. Un tratamiento que no necesariamente va a ser farmacológico, puede ser o no. Entonces, dentro de eso, la labor, ahí, sobre todo los colegas que trabajan en medicina general, tienen que hacer buenos prediagnósticos, o sea, llegar y manejarse algo en conducta para que después derivemos con los etólogos y que los etólogos justamente nos puedan decir, oye, sí, mira, esto es lo que hay que hacer. José, una pregunta, por ejemplo, ya, pongamos el caso, yo tengo una amiga que no la voy a nombrar. Un saludo para ti, Pauli. Que tiene un chihuahua que es terrible. Pero insoportable. ¿Chihuahueño? No, o sea, pero maravilloso. brígido, es brígido el perro, uno trata de acercarse, no hay caso, tiende a morder, ladra, solo se va con ella. Ese tipo de conducta, porque a veces dicen, no, es que todos los chihuahuas son iguales, pero no es así, porque yo he estado con chihuahuas que no son así. Entonces, ese tipo de conducta, ¿se pueden cambiar? Obvio que sí, todo siempre se puede cambiar, pero ojo, ahí hay un concepto que a mí me gustaría como renombrar y es el que se porta mal.
más que se porte mal, puede ser que los perritos puedan tener problemas emocionales. Claro. Ya es como cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene ansiedad, no es que uno se porte mal. Uno no puede controlar lo que le pasa porque hay emociones mucho más fuertes que derivan este comportamiento. Entonces el comportamiento es simplemente una consecuencia José, de un problema emocional. Espérate, en ese sentido, perdona. Dale. Pero en ese sentido, ¿uno puede hacer algo para contener esa De emocionalidad? todas formas, y para eso está la modificación de comportamiento y por eso el adiestramiento, por ejemplo, yo jamás lo recomendaría como para trabajar, por ejemplo, perritos con problemas de comportamiento como lo que estamos hablando, exactamente, porque lo que uno debería hacer ahí, por ejemplo, es dedicarse 100% a la gestión emocional, que es un tema que no se habla tanto y que deberíamos hacerle frente por la importancia de las emociones que hay detrás de cada comportamiento. Y por eso es tan importante lo que decía Erwin de establecer un diagnóstico como para darle un significado a este tipo de conductas. Por ejemplo, si un perro se lleva pésimo con otros perros, pero en la casa es súper tranquilo, pero el conflicto es con los otros perros. ¿Hay algo ahí? Exactamente. ¿Algo estamos haciendo mal Preguntando nosotros? por alguien. No, es que Lorenza... Esto siempre se transforma en una consulta personal. Claro, como una consulta privada. No, yo tengo mi Lorenza que es demasiado sociable, pero es excesiva su ganas de sociabilizar. De hecho, tenemos un apoyo sobre el comportamiento de Lorenza. Tenemos cámaras de Tenemos, Lorenza. mire, listo. Ah, mire, mira. No, mire, me qué muero. linda. Ay, está forrajeando. Muy bien. Y mira cámara, como diciendo, ¿listo, papá? Mira, soy yo. ¿Qué pasó ahí? Te miró con cara de culpable. Sí, pues mira, ahí Ahí la pillaron. yo no estaba diciendo Ahí, nada. agacha las orejas al tiro. La pillaron. Yo no hablé su nada. colita. No hablé nada. Pero mira, Y no ahí le dijiste solamente nada. empezó... Ay, Todos los dog lovers nos hemos visto una alguna vez con vida esa total. situación al llegar a la Sí. casa. Alguna vez con Bueno. alguno de nuestros perros. Ahí tenía como 8 meses, ahora tiene un año, sigue igual, solo un poco más grande. Ahora tiene un patio gigantesco y sigue haciendo lo mismo. Los hoyos que hace en el patio de tu casa. Hace unos hoyos, tú te puedes entrar hasta acá, entonces, y además yo siento que comunica muy bien, porque Que con sabe esa mirada, perfectamente mira, que se por mandó favor, a embarrar. mira Mira esa esa cara, cara, por favor. Quizá yo me equivoco Lo porque que no la pasa es que reto, porque me da pena. Ahí, por ejemplo, seguramente tu cara mientras la estás grabando es como... Y ella logra percibir tu cara y en base a tu cara la percepción de tus emociones, ella lo percibe y por eso reacciona así. Pero no es que ella sepa que eso es una embarrada. Más Yo me creo leyó a que mí. Depende si es que la pillas en el acto y si ella te ve tu cara, lo puede asociar y perfectamente lo puede sentir. Pero no, por ejemplo, si es que tú te demoraste, no sé, 5 minutos, 10 minutos en pillarla, ahí... Pero ¿por tío, qué hace eso? Y ella no Yo puede siento que me odia. no puede hacer No. nada. O sea, si él llega tarde a esa acción, No, si ya llegaste no se tarde... le puede retar ni enseñar Nada, ni porque nada. si no, el perro lo parte desasociando y te comienza a asociar a ti como con experiencias negativas. Con una Y mala rompe tu experiencia. vínculo con tu De hecho, animal. antiguamente para enseñarla sería al baño. Me acuerdo que a nosotros nos contaban eso hasta en la universidad. Decían, no, pero es que si se hizo caca, ¿no es cierto? La abuelita también en el campo anda y le refiega el hocico, ¿no es cierto? Eso no se Y después hace, le da unas no. palmaditas, ¿no es cierto? O con Sí. un diario, El que ahí diario. la José seguramente nos va a retar a todos porque sí lo hicimos alguna vez. Y después lo sacas. El perro no tiene idea por qué estamos haciendo esa asquerosidad. No tiene idea porque le están metiendo allí, después le pegas más Y encima, solamente ¿no es se cierto? acuerda No de sirve de eso. nada. ¿Cachai? Son De- como 3 segundos que alcanzan a asociar en el momento. Ponte tú, Pero tiene que ser inmediato, entonces. Puede ser Exacto. inmediato. O sea, para ponerle Inmediato- un número, un tiempo son 3 segundos. Sí, sí, y ahí interrumpes, lo que tú bien decías, interrumpir, pero de ahí en adelante todo el reto, por ejemplo, toda la experiencia negativa que viene después de eso, lo único que ayuda a contribuir es a romper el vínculo con tu animal. Erwin, José, hace unos días atrás se viralizó en redes sociales el caso de un delincuente que llevaba a su perrito y que lo utilizaba para asaltar en Estación Central. Ay, no. Ahí vemos un caso donde también es mal adiestrado, mal educado, podríamos decir. ¿Ese perrito podría tener un cambio a pesar de que ya tiene estas conductas? Bueno, hay 2 cosas importantes allí. Una, dentro de la conducta de los animales hay una parte que es heredada genéticamente. Nosotros nacemos con un temperamento. Podemos ver niños y perritos, ¿verdad?, que desde pequeños, sin haber visto nunca una conducta agresiva de nadie, tienen. Por ejemplo, mi hijo lo tenía a los 2 años sin haber visto nunca nada. Cuando no le gustaba algo era... y apretaba los puños y todo. Claramente eso tenía que ver más con el temperamento, pero después el medio ambiente, gracias a Dios, ¿verdad?, el que hace el aporte mayor, ¿verdad? Algunos le dan un porcentaje, 70-80%, pero eso no es tan importante como que es lo más importante finalmente. Si el perro incluso no viniera de una selección por temperamento, en el caso de las razas, o viniera con poca socialización temprana, ¿verdad? Aún así el ambiente, es decir, nosotros, la educación y todo lo que estamos hablando, el cariño, el sentido de familia, todo eso es lo más importante. Y por eso es que es tan importante asesorarse.
ya porque la educación finalmente es importante igual que los niños. Oye, pero dedicarse también, perdona, harto rato, porque si tú tienes que estar atento para que no se haga pipí en la alfombra, por ejemplo, dentro de la casa, tienes que estar pegado al perro hasta que haga pipí. ¿Y cómo se evita eso, por ejemplo, tan práctico como ese caso? Como Es que de evitar el pipí, educar. por ejemplo. Claro, Lo primero- ¿cómo uno le educa a raíz de lo que decía Erwin, que en el fondo no meter la caca, o sea, la cara en la caca? No, ¿cómo uno educa eso, por ejemplo? Por ejemplo, Primero sí, saber que el cachorro ya esté regulando micción. Porque si no no tiene regulan cómo hasta los regular 6 meses. micción, no le podemos enseñar. Hasta los Entonces, 6 ¿qué te meses. dice? exacto, ¿Y hasta los después? 6 meses el control de esfínter no es al 100%, por lo tanto, hasta los 6 meses que el perro tenga hábitos higiénicos depende del tutor. Ok. Entonces, el tutor tiene que andar como los corriendo niños. y... Niños, tal cual. Exacto. Complementando lo que dice la Y nena. después, solo para cerrar esa pregunta específica, y después, ¿cómo se hace? Para el tema del pipí prácticamente, ¿Sí? ok, ya. Básicamente lo que yo recomiendo mucho es hacerse horarios y estar muy pendiente, por ejemplo, después de la comida, después del juego, después cuando se despiertan de una siesta y después de tomar agua. Y ahí el tiro lo podemos llevar al lugar designado donde yo quiero que mi mejor amigo haga pipí. Ojo, porque los cachorritos se fijan en sus tratos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un patio y lo puedo llevar constantemente al pasto, normalmente cuando el perrito en la etapa adulta va a preferir hacer en el pasto. Entonces yo tengo que hacérselo fácil y dejarlo ahí y premiarlo, ¿cierto?, cada vez que hagan el lugar indicado. Y después obviamente el perro se acostumbra y va a preferir hacer en el pasto y eso es lo que al final nosotros queremos y preferimos. Y Entonces, también tener básicamente en enseñar. cuenta que cuando son cachorritos, hasta los 3 meses no los podemos llevar a un parque, por ejemplo, para las personas que vivimos en departamento, por el tema de las vacunas, etcétera, y que una vez que se acostumbran a hacer pipí, por ejemplo, en un diario, en un pañal que le pongamos al departamento, eso no significa que después no es que no se acostumbre, se acostumbran igual. Pero, por ejemplo, las técnicas, tips básicos para que aprendan a hacer sus necesidades afuera, además de que el primer año es como un hijo, yo siempre lo digo. Exacto. Hay que Como una levantarse a las 6 de la Siempre. mañana, a las 10 de la mañana, a las Siempre 5 de van la a ser tarde. así, yo lo sigo haciendo con estos viejos. Sí, y preguntarte sobre 2 tips. Uno, primero el mito de realidad que si son viejos ya no aprendieron. Vamos a Y probarlo 2, con Pi. lo del papel. Lo de, por ejemplo, que a mí me funcionó y por eso le pregunto. Cuando se hizo pipí, ¿no? Adentro en el living. Y yo le digo no y con un papel que tenga peso le pego al suelo, no a él. Ahí no. Y el ruido como que le genera que sabe que ahí no La se cara de hace. la José. No, Pésima es muy obvia, ¿verdad? pésima tu técnica. Yo jamás te tocaría Yami, yo sé que amas a tu perrito, pero eso no se hace. Ok. Porque básicamente ahí te pueden asociar a ti con un estímulo negativo y disruptivo que es, por ejemplo, el ruido muy fuerte de Por eso pegarle me al odia. No, no me debe odiar, pero eso jamás se hace. Siempre nosotros vamos a defender la educación en refuerzo positivo y obviamente la educación en base al respeto, la confianza y el vínculo, que es lo que nosotros queremos. Con respecto a tu otra pregunta, bueno, la respondí, quedó claro Sí, que eso no sí, se hace. no se ¿Y hace. hay perros Muy que bien. nunca aprenden? No. No, Esa era la otra pregunta, po. Depende. Hay perros que, por ejemplo, tienen déficit atencional y eso puede pasar. Ay, qué bueno saberlo. Sí, que no soy el ¿no? único. No soy el único en esto. No, no eres el único. Tienes compañeros peludos que también son iguales. Por ejemplo, Piggy fue rescatado hace un año. Piggy lo saqué de Colina. ¿Quién le iba a decir Piggy de Colina a TVN? ¡Epa! Exacto, exacto. Ay, cosa. Y Piggy, por ejemplo, todo lo que sabe, como todas las pautas, por ejemplo, de convivencia, uno que tiene en la casa, él las aprendió ahora hace poco. Aprendió hace poco comer en Kong, por ejemplo. Piggy se sienta, Piggy se acuesta, Piggy aprende perfecto. Y es viejo. Y tiene por lo menos unos 14 años, yo le he hecho aproximadamente. Uy, 14, sí. 13, por ahí tú le echaste... ¿Tú cuánto le echaste? 14 le eché yo. ¿Viste? Oye, Pilli se porta, pero es una foto, Increíble. realmente Ah, pero increíble. ponle un perro al frente. Piggy tiene un Oye, tema con los perros. hay algo que yo estoy seguro que pusiste atención. Cuando hablaste de que no había que sacarlo hasta completar las vacunas, la otra vez dijimos de que si partes temprano, si tienes la posibilidad, ¿cierto?, de la Papi Vet, ¿no es cierto?, se pone temprano y ojalá después con una segunda vacuna, para terminar esto para que lo Sí, entiendan bien, se mira, nos va. de la segunda vacuna, ¿verdad?, con eso ya está el perro preparado para socializar, porque si no lo saca, los problemas comportamentales van a Más ser difícil. seguros. Muchas gracias por haber por venido todo, nos a tenemos que Josefa, a despedir. Erwin. Nos tenemos que ir hasta mañana y vamos a tener mucho más Piggy más adelante. Chau, que estén bien. mañana. Y te tiraste.